Muy bien. Pensé que era mi teléfono, y dije, pero es que mi teléfono yo le he enseñado que me hable todavía. Y Siri de vez en cuando, ¿verdad? Hace su travesura. Así que en esta mañana quisiera hablarle de Dios como legislador. Dios como legislador. ¿Cuán importantes son los 10 mandamientos? ¿Y por qué es necesario que nosotros podamos comenzar este año meditando en los 10 mandamientos? En los mandamientos de Dios. Y yo diría no solamente en los mandamientos de Dios, en esos 10 mandamientos que se entregaron a Moisés en el monte Sinaí, sino también en las leyes que están escritas en los primeros 5 libros de la Biblia. Leyes que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestro compartir con el ser humano, el cómo llevarnos unos con otros, leyes que tienen que ver con nuestra relación con Dios y todas esas cosas que son sumamente importantes, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Porque como personas que creemos en la palabra de Dios, es necesario que nosotros vayamos en búsqueda de lo que Dios desea de nosotros. La palabra de Dios es clara en decir de que Él quiere que nosotros guardemos todos sus preceptos y su ley. Y entonces tenemos que de alguna forma u otra, para comenzar este año 2024, mirar y contemplar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si la llevamos en el corazón como Dios le pidió al pueblo de Israel que lo hiciera, si lo tenemos en la mente, si lo hemos atado al cuello, si donde quiera que vayamos llevamos la ley, entonces la ley nos protegerá y nos ayudará a tomar decisiones para bendición y salvación. La ley está hecha para eso. La ley es un cerco que nos protege a nosotros. Y Dios entregó la ley allá a Moisés, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, recuerde que era un pueblo que había sido esclavo. ¿Y cuánto tiempo llevaba de esclavitud? Más de 400 años. Y ellos, a pesar de que habían salido de la esclavitud, cuando uno sale de un estilo de vida, ¿verdad que todavía lleva uno unos rastros o algunas cosas que todavía tratan de sobresalir en el estilo de vida de una persona? Claro que sí, eso pasa cuando una persona acepta a Cristo Jesús. Hoy en día, en el siglo 24, en el siglo 21, en el año 24. Hoy en día hay personas que aceptan a Cristo Jesús y quizás todos hemos pasado por esa experiencia donde luchamos todavía con las cosas que dejamos, cosas que el enemigo utiliza para sacar a cada tiempo, a cada momento, cada oportunidad, porque él desea que tú no seas una persona o un ser, un servidor de Cristo obediente, sino que él desea que tú seas uno, que seas condenado, no para este tiempo solamente, sino para la eternidad. Y el pueblo de Israel era necesario que recordara la ley. ¿Conocían ellos la ley? ¿Sus padres conocían la ley? Claro que sí. Jacob era un hombre que conocía la ley de Dios. Él mismo se dio cuenta de su condición y hizo su reconciliación con su padre y con su hermano. Porque eso lo exigía también la ley de Dios. Y la ley de Dios se resume, según lo dijo Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, en 2 cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a quién más, y a mi prójimo como a mí mismo. Esa ley se divide en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, mi relación con Dios. Y los otros 6, ¿qué tienen que ver? Con el prójimo. Usted ve por qué es importante que repasemos la ley. Porque puede ser como cuando estamos guiando y manejando, que nosotros pensemos que conocemos la ley, pero de momento el policía, ese es el sonidito que hace, ¿verdad? Yo lo sé porque he escuchado de otros. A mí todavía, gracias a Dios, no me han dado nada. Pero confieso que lo he escuchado cuando otros, y siguen por ahí hasta que la persona se da cuenta que es a él, ¿verdad? Y se detiene. Pero es importante conocer la ley, claro que sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? No estoy hablando, ni quiero tampoco decir nada mal de la ley, porque la ley es necesaria. Y es importante que tengamos personas que refuercen la ley constantemente. Pero a mí una vez me detuvieron. No hace mucho, yo venía de San Juan
cuando era secretario ministerial de la Unión, de una reunión, y cuando tomé una curva para entrar a la vía que estaba entrando y que había dejado la principal, había unos oficiales detenidos y el oficial me detuvo. Me estuvo curioso. Yo dije, tengo el sello al día, tengo el malvete, tengo mi licencia al día, no está vencida, así que vamos a ver qué hice. Así que le pregunto al oficial Mayo, ¿qué hice? Me dijo, usted sabe que usted cogió ese cede al paso muy rapidito. Y yo me asusté. Yo dije, pregunta que le voy a hacer. El cede al paso, ¿es un letrero de pare o es un ceder al paso? Y él me dijo, es un ceder al paso. Y le pregunto, señor oficial, cuando yo entré, ¿a quién debía cederle el paso? Y él me miró. Bueno, al que venía. Y le pregunto, ¿y hubo alguien frente de mí o antes que yo? Me dijo, no. Entonces, ¿por qué usted me quiere detener por no detenerme? Sí cedí el paso, pero no me detuvo. Me dijo, usted venía rapidito porque la guaguita como que se echó para el lado, me dijo. Yo dije, claro, porque aceleré al coger la curva, ya que vi que nadie venía, aceleré para avanzar, porque venía detrás de un camión por más de 6 millas a 25 millas por hora. Y cuando salí, me sentí feliz que había liberado el espacio entre el camión y yo y cogí la curva. Así que en ese momento él me dice, déjeme ver su licencia. Y yo le enseñé la licencia. Me miró, yo estaba encorbatado, no sé si que me vio como un abogado, cómo fue. Me dijo, señor Blanco, siga su camino, está todo bien. Y dije, muchas gracias, oficial, Dios le bendiga. Y ahí él me miró, ¿verdad? Cuando le dije, el Dios te bendiga. Pero era importante que yo conociera la ley. ¿Por qué? Porque de esa forma puedo conocerla y hacer lo correcto. Y número dos, si debo defenderme, me puedo defender. Porque ¿quién tenemos como acusador aquí en esta tierra todo el tiempo? A Satanás. Y no fue él el que le dijo a Jesús, si tú te tiras, sus ángeles mandarán. ¿Estaba citando la ley o no? La Biblia. ¿Y qué Jesús le dijo? No. Tú estás equivocado, Satanás. Así no es lo que dice la ley. Solamente a tu Dios servirás y a él solamente adorarás. Y demás, yo no me voy a tirar porque yo no voy a provocar a Dios ni tentar a Dios. Y también le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Y la ley de dónde sale? De la boca de Jehová. Entonces es importante que yo conozca la ley. Es importante que yo, por lo menos, yo no sé, yo no me atrevo ni a preguntar cuántos repasan el librito de tomar el examen escrito del gobierno de obras públicas todos los meses. ¿Quién hace eso? Usualmente, Wanda, estamos luchando para coger el examen y el repasito para coger el examen y ya están libres de eso, ¿verdad? Y nos pensamos que conocemos la ley hasta que la ley es reforzada por los agentes que muy bien hacen su trabajo para que nosotros nos aseguremos y nos recordemos que hay una ley que debemos guardar. Y Dios entonces su sabiduría nos ha dado una ley no para condenarnos necesariamente, sino para que nosotros podamos ver nuestra condición y podamos ver nuestra necesidad y también entender que aquel que nos está pidiendo que de una forma manejemos nuestras vidas está dispuesto y está disponible para ayudarnos en este diario vivir. Amén. Amén. ¿Cómo fue que Dios entonces dio los 10 mandamientos? ¿Recuerdan ese escenario? Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, vaya conmigo por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Todo el monte Sinaí, ¿qué pasaba? Humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. Así que el escenario es que
Dios llama a Moisés y al pueblo que se reúnan, y cuando Dios desciende sobre el monte, se encuentra allí el monte humeando, porque Jehová había descendido sobre él y había un fuego allí también. Que lo que está diciendo el fuego es la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestándose allí. Y dice que el humo subía como el horno, como el humo, perdón, de un horno, y todo el monte se estremecía como violentamente, dice mi versión. Así que esa es la presencia de Dios allí. Dios está allí. El pueblo de Dios siente lo que está pasando, ve lo que está pasando, y ahora el pueblo de Dios está temblando. A tal magnitud que le dicen a Moisés: sube tú, habla con Dios y nosotros hablaremos contigo. Porque esto está muy difícil para nosotros. Y usted sabe por qué ellos dijeron esas palabras. No porque tenían miedo ante lo que estaban pasando, sino porque cuando reconocen la ley de Dios, ven su condición pecaminosa y no se atreven en esa condición ir ante la presencia de Dios. Porque aquel que presentaba la ley era un ser sumamente santo. Y el pecado puede estar frente a Dios. Un pecador puede estar sin la justicia de Jesucristo frente a Dios. Imposible. Imposible. Y eso es interesante que nosotros meditemos. El que está promulgando la ley es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que nos está diciendo a nosotros, esta es la manera en que debemos vivir, es aquel que nos creó. Y aquel que fue testigo de lo que le pasó a Adán y a Eva. Es aquel que vio muy bien lo que Satanás tenía en su corazón cuando hubo guerra en el cielo. Y es aquel que mira el futuro desde el presente y ve la destrucción del hombre si no es protegido por él. Mire el versículo 19, como sigue leyendo. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Óigame, el trueno se escucha fuerte, ¿verdad que sí? Aquí en Puerto Rico, yo era de los niños que me escondía debajo de la cama cuando tronaba allá en Bayamón, que eso parecía que el trueno estaba arriba de casa, en el techo. De 3, 4 años yo asustadito, mami buscándome y yo debajo de la cama, escondido allí, porque pensaba que me iba a dar un rayo. Pero Dios aquí está hablando y su voz es tan fuerte, retumba tan poderosamente, que aquel pueblo de Israel lo escuchaba como si fuera un voz de trueno, un trueno fuerte, como también sucederá en el fin del tiempo, según nos dice el libro de Apocalipsis. Y ahora qué hermoso, el versículo 20 dice: descendió Jehová sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cuando uno va y lee el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27, nos habla de esa experiencia de Moisés allá ante el Dios Todopoderoso. Dice, citando el libro de Éxodos: el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Ante los ojos de la multitud allí congregada, el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó: estoy espantado y temblando. ¿Ante qué fue eso? Ante la presencia de Dios. Óigame, y qué poquito tomamos eso en consideración en el siglo XXI.
la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando estamos en un lugar de reunión para alabarle y para adorarle. ¿Cómo debe ser nuestro comportar ante la presencia de Dios? Era el pueblo de Israel, tenía miedo y le dijo: Moisés, habla tú por nosotros con Dios y después nosotros hablamos contigo. Aquí la descripción de la Biblia y del libro de Pacheco y Profeta está diciendo que era algo poderoso, que estremecía. Y aquí he escuchado nuestras oraciones, en mis oraciones también, pidiendo la presencia de Dios. Y Dios ha sido tan sutil y tan bondadoso que no se está manifestando con trueno, con fuego, pero a través de la presencia de su Espíritu. Eso fue lo que sucedió cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Dice Hebreos 12, 18 y 19, que fue la lectura del hermano Pedro: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la que oyeron rogaron que no se le hablase más. Ese es Pablo describiendo la situación que se presentaba allí. ¿Cuál fue la reacción? Pues Hebreos 12, 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y Éxodo 20, 18 al 19, que fue la lectura que tuvimos, decía que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Por qué reaccionaron así el pueblo? Pues yo les mencioné que ellos reaccionaron de esa forma cuando entendieron su condición al escuchar la ley de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor en el mismo libro de Patriarcas y Profetas, página 318. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina. ¿La gran qué? ¿Norma de qué? De la justicia divina. Comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. ¿Qué hace la ley entonces? Nos ayuda a ver nuestra condición. Es como mirarnos, como se ha dicho en el pasado, a un espejo. Cuando usted mira en el espejo, usted nota si la camisita, ¿verdad?, está arrugadita, si la chaqueta o el pantalón o lo que sea, o su rostro, si amaneció con los ojitos hinchaditos o no, y qué debe hacer. Quizás algunos se pondrán un pepinillo en los ojos así fríos para bajar estas bolsitas bien hermosas que nos regalaron después de los 20 años. Y así sucesivamente. Pero podemos ver allí lo que realmente es. Y así es la ley de Dios con nosotros, che. Cuando nosotros miramos la ley, la estudiamos y la observamos, podemos ver en nosotros nuestra condición y nuestra necesidad del Dios Altísimo. Pablo mismo dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que cuando la ley nos demuestra dónde estamos fallando, dónde podemos fallar, es ahí donde reconocemos nuestra necesidad de Jesucristo, aquel que nos pueda ayudar. Por eso él dijo: probad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Vamos a mirar
rápidamente la ley de Dios, hermanos queridos, porque estamos hablando de ella, pero no la hemos leído. Y es importante que podamos mirar la ley de Dios. Estamos hablando de, a ver quién me dice, ¿dónde se encuentra la ley de Dios? Muy bien. Versículo, ¿de qué versículo en adelante se empieza específicamente con la primera ley? ¿Cuál es el versículo? Los puse a pensar. Versículo 3. Versículo 3. ¿Nos hace falta mirar más a menudo la ley de Dios? Sí, hermanos queridos. No tengamos por sentado que la conocemos. Necesitamos mirarla. Y es un consejo bíblico y de el espíritu de profecía. Es el 3 donde comienza la ley, pero el 2 es donde Dios habla acerca de la servidumbre, de dónde lo sacó. Pero la ley comienza en el versículo 3, es la primera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, como es Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman. Oh, hay bendición, hay bendición. Amén. ¿Qué dice ahí esa última parte del segundo? Hago misericordia por millares. O sea, no estamos hablando de un poquito, ni un chispito, como a veces dice, ¿verdad? El puertorriqueño. Sino está diciendo aquí, por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El próximo dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. No se preocupe porque durante el mes estaremos mirando cada ley, ¿verdad? Cada mandamiento y su definición como así Dios lo presenta. Porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El 8 es que la mayoría recuerda. ¿Cuál es el 8? El versículo 8. ¿Cuál mandamiento es ese? Cuarto mandamiento. Óigame, y si usted no recuerda que es el cuarto mandamiento, usted tiene un problema serio, porque su nombre o su fe es reconocida como adventista ¿de qué día? Del séptimo día. Adventista hablando del advenimiento de Cristo Jesús, en la cual creemos con fe y certeramente, y el sábado, que ha sido el día separado por Dios para adorarle, y aquí lo confirma. Diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cuántos días vamos a trabajar? ¿Cuántos días fue lo que el Padre y el Hijo estuvieron creando la tierra? 6 días. ¿Y cuándo empezó el primer día de la creación? Hoy conocemos como domingo. En la Biblia se reconoce como el primer día. Y hoy se conoce como el primer día de la semana, como el domingo. Lo único, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que muy astutamente el almanaque ya se puede manipular en donde usted quiere comenzar la semana. ¿Sabía usted eso? Si usted va a su teléfono, usted puede en la aplicación decidir si su semana comienza lunes o domingo. Si comienza lunes, ¿qué día va a ser el séptimo día? Domingo. Si comienza domingo, ¿cuál será el séptimo día? El sábado. No nos obligaron a cambiar el día, pero nos dieron la oportunidad de hacerlo. Y el mundo lo ha hecho así porque considera que sus días de trabajo son de lunes a sábado. Pero la palabra de Dios nos dice que el séptimo día, el día que tuvo nombre en la creación, es el que Dios separó y reposó. Y luego, porque el tiempo corre, dice el versículo 12, que es el quinto mandamiento. No es otro mandamiento, no es el cuarto que está en el quinto y el quinto en el cuarto. ¿Cuál es el que está aquí? El quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Wow.
¿Será importante entonces honrar a nuestros padres? Sí, no importando la situación, porque como cristianos tenemos que perdonar y olvidar. Tenemos que ser firmes en ese cuidado especial. Y aquel que fue fiel y firme puede sentirse contento y alegre porque Dios, conforme a su voluntad, cumplirá su promesa de que en la tierra sus días serán alargados. Ahora, ¿qué dice el sexto? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Porque, ¿qué pasa? Que hoy en el siglo XXI, tanto como antes, se codiciaban las cosas del otro. Y se codician. Y hay algunas personas que pueden vivir un estilo de vida sin poder tenerla, pero la viven porque han codiciado el bienestar de otros y desean estar en el mismo nivel sin poder estarlo. Y déjeme decirle, cuando yo estuve repasando la ley en mi preparación para este tema, y mirando y leyendo el libro de Patriarcas y Profetas en ese capítulo cuando se entrega la ley, cómo es que Dios habla acerca de la ley, uno se sorprende en ese sentido de lo que Dios está estableciendo allí para beneficio nuestro. Y le voy a dar un simple repaso a una de las leyes. Cuando Dios dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni tampoco abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. Mire qué interesante. El segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. O sea que no está hablando solamente de las figuras que se hacen de otros dioses. Está diciendo que el Dios nuestro, nosotros no podemos hacer una imagen de Él. Él nunca se ha presentado para que hagan imagen de Él o hagamos imagen de Él. Pero miren lo que dice. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que no hagamos eso. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios, porque lo estamos encerrando, lo estamos poniendo en un lugar que Él no puede estar porque Él es mayor que eso. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Y hasta ahí lo dejo. Así que la ley va más allá, hermano, que simplemente recordar lo que dice el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el 6, el 7, el 10. Va más allá que eso. Jesús fue también claro con respecto a la ley de Dios, porque Él quería asegurarse de que entendieran que no solamente se refería a un estilo de vida, sino que necesitaba ese estilo de vida reflejar cada día más al Dios Altísimo. Y gloria a Dios porque todos estamos intentando hacer eso. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Pero no podemos bajar la guardia. El día que yo deje de estar mirando mis imperfecciones en el espejo y empiece a hablar de otros y criticar a otros, yo tendré un serio problema. Porque ¿a quién debo mirar primero? ¿Y quién dijo eso? Jesús mismo. Jesús mismo dijo, antes de hablar de la paja que tiene el otro en el ojo, sácate primero tú qué. Ojo, ¿y qué es más grande, la paja o la viga? Significa que yo estoy caminando así, tratando de balancear la viga porque no puedo con ella, de tan grande que es. Ay, Joana. Mientras que el otro quizás se está haciendo así como Aurea está haciendo ahora, rascándose el ojo para sacarse la paja que tiene en el ojo.
Pero nosotros cargamos con la viga. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Ese es el problema cuando nos olvidamos de la ley. Ese es uno de los tantos. Y por eso necesitamos, al comenzar en esta oportunidad que Dios nos da de un año nuevo, poder recordar la bendición de la ley de Dios. Muchos hoy han dicho que está abolida. Pero si está abolida, ¿por qué no matan? ¿Por qué no cometen adulterio? ¿Por qué nos roban o lo consideran malo? ¿De dónde sacaron eso? Pues de la ley de Dios. Entonces no está abolida, sigue en función. Sin embargo, dicen que hay una que sí está abolida. Pero Santiago dice que si violamos una, ¿cuántos violamos? Toda la ley. Entonces hacemos un llamado para aquellos que han pensado que la ley está abolida a que mediten. Porque si Dios ha dicho que Él es eterno, su ley también es eterna. Miren lo que pasó antes del Sinaí, porque a veces pensamos que Dios dio la ley en el Sinaí, pero antes del Sinaí existía la ley de Dios. Génesis 35, 2 al 3. Cuando usted lee allí, Jacob le está pidiendo a su familia que se deshiciese de los ídolos para ir a adorar al Dios a Betel. Y allí se están presentando los dos primeros mandamientos. Cuando usted, por ejemplo, va al libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, nos deja saber a través de la creación, y voy avanzando porque el tiempo corre, que Dios mismo separó esa fecha en la creación, ese día para adoración. Y en Éxodo 16, 4, cuando Dios da el maná, ¿recuerdan la historia del maná? ¿Qué le pedía al pueblo cuando llegaba el viernes? Que recogiera doble porción para el sábado, porque el sábado no iba a haber maná. ¿Y por qué era? Porque Dios quería no enviar maná el sábado. No, porque Él cumplía también con su ley. Y ellos recogían doble porción el sábado. ¿Y qué pasaba el sábado para el viernes para el sábado? ¿Y qué pasaba el sábado cuando comían el maná? Estaba nuevo, lindo, como si lo hubiesen recogido el mismo día. Y hasta mejor quizás en sabor. Porque a mí me pasa, cuando guardan comida de un día para otro, ¿ustedes no me ha pasado? Y saben, María, esto está más rico que ayer. Pero el pueblo de Israel, si recogía comida doble porción del maná en la semana, ¿qué le pasaba? Entonces no es cualquier día que yo puedo guardar como sábado. Porque ahí mismo lo está dando en el ejemplo del libro de Éxodo. O sea, si el pueblo recogía doble porción para guardarlo, por ejemplo, del martes al miércoles, ¿qué le pasaba el miércoles cuando iban a buscar? Ya tenía gusano, no servía. Sin embargo, Dios había sido específico. Es el viernes que tú tienes que recoger eso como doble porción. Y si lo recogían martes para el miércoles, no servía. Pero si lo cogían viernes para sábado, porque estaban obedeciendo la ley de Jehová, no se podría. No se podría. Entonces a veces le buscamos la quinta pata al gato. No, yo puedo guardar cualquier día. No, no, eso no fue lo que dijo Dios. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Respeto tu decisión si es que has pensado así, pero confírmalo con la palabra de Dios, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y miren, por ejemplo, el quinto mandamiento. Génesis 4, del 9 al 10. Allí Caín fue acusado de homicidio por matar a su hermano. Y también en Génesis 9:6 a Noé se le indicó: el que derramare sangre de hombre, por él su sangre será derramada. No matarás. Y Job 24, 14 al 15, hablando acerca del octavo mandamiento, dice: homicidio y robo y adulterio no podrán ser posibles.
Y cuando entramos a la historia de Abraham, en el capítulo 20 de Génesis, vemos a un Abimelech reprendiendo a Abraham por mentir, por dar falso testimonio. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. ¿Pero qué le pasó? Dios envió enfermedad. Y le dijo, chico, pero ¿por qué no me dijiste la verdad? Fíjense qué interesante, Dios los protegió aunque él mintió y no lo podía proteger Dios si él decía la verdad. Pues claro que sí, claro que sí. Somos nosotros los que a veces desconfiamos de ese poder maravilloso del cielo. A través de la ley nosotros podemos juzgar a una persona. Nosotros podemos saber, cuando estamos hablando de la ley, si la persona es buena o no. Porque usualmente, ¿qué usamos para que comparar a una persona su forma de ser? Yo he escuchado a personas decir, él no roba, no miente. Pues está comparándolo con la ley, neto, es cierto. Y eso se considera como una buena persona. Así que moralmente a una persona se le mira de esa forma. Y si la ley no existiese, si no hubiese existido, perdón, antes del Sinaí, ¿cómo podía haber dicho Dios a Job que era varón perfecto? ¿Y cómo entonces Dios vio a Job como un varón perfecto? Porque Job guardaba los principios y la ley de Dios. Si usted quiere ver cuán dulce y cuán bueno es la ley de Dios, vamos al Salmo 19. Había un corito que se cantaba antes, no sé si ustedes recuerdan del Salmo 19. Y aquí los músicos quizás se recuerdan de ese salmo. ¿Recuerdan cómo decía? Salmo 19. El versículo 7 en adelante es el corito. Pero en los versículos antes dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y mire qué interesante, ahora dice que convierte el alma, porque te hace ver la ley de Dios, tu necesidad de Dios. Y te dice, no puedo seguir viviendo así, tengo que hacer algo y el único que me puede ayudar es el Dios del cielo. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El corito que yo le decía iba así, decía, la ley de Jehová es perfecta, que envuelve el alma. Los mandamientos de Jehová son fieles, que hacen sabio al pequeño. Deseables son más que el oro afinado, dulce más que miel que destila del panal. Es una realidad lo que estamos estudiando esta semana, ¿verdad? Lo que son los salmos. Pero miren, ese salmo ahí demuestra la bendición de la ley de Dios. Dice el versículo 77 del Salmo 119, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fíjense qué interesante Dios hablándonos. Así que tenemos que meditar en este año 2024. ¿Qué debo hacer diferente a lo que hice en el año 23? Conozco la ley de Dios, me la he memorizado porque ese es el consejo bíblico. Que te la lleves en el cuello, en el corazón, en la mente, en la mano. Que se lo enseñe a tus hijos. Yo recuerdo que en mi página de Palabra Viva en Instagram, yo había sacado un cortometraje, o sea, una porción de una película que el hombre decía, y lo posteé. Decía el hombre, uno de los artistas allí, porque era una película acerca del tiempo.
Y ¿de qué se trataba la película? Que querían quitar a Jesús de la película, o sea, de la historia. Entonces él defendiendo a Jesús le dice, pero es que el hombre sin Jesús, sin Dios, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le va a enseñar a un niño a no robar? Hoy en día él decía, se le está enseñando que no robar es una ley simple, pero fue el que nos creó quien dio esa ley. El que nos creó fue el que dijo que no debemos robar. Y si el niño entiende que el que nos creó no dice no debemos robar, entonces con más fuerza cumplirá la ley. Pero si no está Dios detrás de esa ley, el niño no se sentirá responsable de obedecer la ley. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Pero eso es importante que tú y yo la sepamos. ¿Qué le parece si de ahora en adelante, cada vez que me toque predicar, yo les pido un mandamiento? A ver si usted se la sabe. Ahí me miraron algunos como pastor. Pero ya usted se sabe el cuarto mandamiento y es el más largo. ¿Cierto o no? El cuarto mandamiento es el más largo y usted se lo sabe. Y el tercero. Pero los demás, eso, un bombito al piche. Vamos a probar eso en la próxima. Vamos a ver. Usted me lo recuerda, hermano Mayo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ir entonces a mirar la ley después de Jesús en unas breves palabras. Romanos 13. Vamos a escucharla del mismo apóstol. 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Fíjese qué interesante que tanto el apóstol Pablo, y vamos a mirar a Santiago, reconocen varios de esos 10 mandamientos que Jesús expresó y lo que se expresaron en el Sinaí. Y los expresan en este sentido como obligatorios para nosotros poder cumplir con ellos, para amar a Dios y para amar al prójimo. Por ejemplo, Romanos 13, 8 al 10. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, en confianza? Romanos 13, 8 al 10. Ajá. Muy bien. Sí. Oiga, me ve que interesante. Gracias, hermana María. ¿Cómo es que Pablo está declarando la ley? Pero en este caso está hablando de la segunda parte donde habla acerca del prójimo. Y por eso le está diciendo, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Porque esto se resume en ¿qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué sencillo es memorizarse la ley, ¿verdad? Usted le dice, mire, yo voy ahora a memorizarme los primeros 4 que tienen que ver con amar a Dios. Y usted hace un resumen. Como cuando se aprendió los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para buscarlos en la Biblia. Y interesante, el 10, como él termina diciendo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Gloria a Dios por eso. Vamos entonces al libro de Santiago, porque Santiago también hablando acerca de ella, nos dice el versículo 8 del 10 y 10 al 11 del capítulo 2. Yo lo voy a leer acá, en resumen. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Qué interesante es. Ambos apóstoles diciendo, sí, la ley de Dios es real. Sí hay que cumplir con la ley de Dios. Y no podemos fallar en una, porque si fallamos en una, ¿qué está pasando? Porque la realidad es que si fallamos en una,
y no nos hemos arrepentido de ese uno que fallé, seré condenado, porque no puedo entrar al reino de los cielos así. Entraré y recibiré a Cristo cuando me arrepiento y soy perdonado por la gracia del Dios del cielo. Hermano querido, Primera de Juan 5, 2 al 3 dice: en esto conocemos que amamos al Hijo de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios por eso. Amigo querido, hermano querido, no le tengas miedo a la ley. Por la ley es que todos nosotros seremos juzgados, por la palabra de Dios, y eso está en la palabra de Dios. Y es una ley que ha sido puesta allí para que nosotros podamos mirarnos como un espejo y ver nuestra necesidad de Cristo Jesús. Por eso es importante que al comenzar este nuevo año nosotros podamos reconocer la ley de Dios y podamos pedirle al Dios del cielo que nos ayude así a cumplirla. ¿Crees tú que será posible en este año? Te invito a estar de pie para orar en esta hora. Querido Padre, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aún has mencionado que tú eres tardo para la ira, Señor. Y gracias por tu ley que nos ayuda a reconocer y a mirar nuestra condición y ver nuestra necesidad de ti. Te suplicamos que nos ayudes cada día a amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos también. Y que podamos amar tu ley y tesorarla en nuestros corazones, en nuestra mente y compartirla, para que otros también sean bendecidos y beneficiados de poder hacer aquello que tú nos pides. Gracias porque en cada momento no solamente nos pides que la cumplamos, sino que nos das las herramientas para así hacerlo. Gracias por tu palabra, que es una guía. Gracias por el testimonio de Jesucristo, que también nos ayuda. Y gracias por el poder de tu Santo Espíritu, que guía también nuestros pasos. Suplicando que en esta hora que todos aquí los que hemos levantado la mano, Señor, podamos ser anotados para estar en la lista de los que serán ayudados y bendecidos en este año 2024. Danos la oportunidad de amarte cada día más, Señor, y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado. Cantamos el último himno, ¿qué le parece? Que es, rapidito le digo aquí, yo canto el poder de Dios. Es el que se estará presentando en pantalla.